Hay lugares a los que entramos prácticamente todos los días sin pensarlo demasiado. Lugares tan comunes que forman parte de nuestra rutina y probablemente este es uno de los mejores ejemplos. Están en prácticamente cualquier esquina. Los vemos cuando vamos a algún artículo, cuando necesitamos comprar algo rápido, cuando salimos de noche y cuando estamos esperando a alguien. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que detrás de esas tiendas, de sus pasillos, sus refrigeradores y esas luces que permanecen encendidas durante toda la noche, han ocurrido situaciones que hasta el día de hoy siguen sin tener una explicación completamente clara? Historias de personas que aseguran haber visto cosas extrañas dentro de las tiendas, empleados que han contado experiencias difíciles de explicar y cámaras de seguridad que han captado situaciones bastante inquietantes, y casos en los que algo que parecía completamente cotidiano terminó convirtiéndose en un misterio. Casos extraños, historias perturbadoras y situaciones que por más que intentemos encontrarles una explicación lógica, todavía dejan muchas dudas y preguntas en el aire. Así que prepárate porque estos son casos y misterios de los Oxos. En octubre de 2024, uno de estos establecimientos en Tabasco se convirtió en el último lugar donde fue visto un joven de apenas 19 años. Su nombre era Jonathan Peralta Vasconcelos. Jonathan trabajaba en un Oxxo ubicado en el Parque Industrial de Cunduacán. La noche del 29 de octubre terminó su jornada laboral y salió del establecimiento aproximadamente a las 10:22 de la noche. Llevaba puesto su uniforme y se dirigía a su domicilio en la ranchería Huimanguillo, segunda sección. En teoría solamente tenía que regresar a su casa. Pero Jonathan nunca llegó. Conforme pasaron las horas, su familia comenzó a preocuparse y posteriormente se reportó su desaparición. 2 días después, ocurrió algo bastante extraño. Las autoridades localizaron la motocicleta de Jonathan dentro de la misma zona. La motocicleta estaba ahí, pero Jonathan no. Se realizaron búsquedas en el lugar e incluso dentro del dren sin encontrarlo. Y es aquí donde comienza el verdadero misterio. Porque sabemos que Jonathan salió del Oxxo, sabemos aproximadamente a qué hora lo hizo y a qué hora tenía que llegar a casa. Sabemos que su motocicleta terminó abandonada dentro de un tren, pero entre esos puntos existe un vacío. ¿Qué ocurrió durante el trayecto? ¿Por qué terminó ahí su motocicleta? ¿Y qué fue lo último que le ocurrió a Jonathan? Y hasta el momento en que fueron publicados los reportes sobre la desaparición, esas preguntas seguían sin una respuesta clara. Y quizás lo más inquietante de este caso es precisamente eso, que una persona puede salir de su trabajo como cualquier noche y simplemente no volver a casa. En la madrugada del 22 de julio de 2025, un Oxxo ubicado en Arroyo Seco, Monterrey, se convirtió en el escenario de un asesinato. La víctima era Ángel Eduardo Sánchez Robledo, un hombre de 42 años. Ángel trabajaba en la Comisaría Federal de Electricidad y también conducía una plataforma digital. Aquella madrugada llegó al establecimiento aproximadamente a la 1 de la mañana, pero cuando este se acercó a la tienda se encontró una situación que probablemente no esperaba. Un hombre armado estaba asaltando el lugar. Ángel intentó escapar y el problema fue que el delincuente también lo vio. El hombre salió detrás de él y comenzó a dispararle. Ángel consiguió llegar hasta su automóvil, pero las heridas fueron demasiado graves. Terminó perdiendo el control del vehículo y chocó contra otro automóvil. Cuando llegaron los servicios de emergencia, este ya había fallecido y había un detalle particularmente perturbador. Ángel no habría sido el objetivo original del asalto. Simplemente había llegado al Oxxo en el momento equivocado. Las cámaras de seguridad ayudaron posteriormente a reconstruir parte de lo ocurrido. El hombre entró a robar, un cliente llegó y en cuestión de segundos una situación comenzó como un asalto, terminó con una persona muerta. Y quizás lo más inquietante de este caso no sea solamente el crimen. Es pensar que el lugar donde ocurrió este sitio para el que millones de personas pasan todos los días, y aún así durante en cuántos segundos todo puede cambiar. Son aproximadamente las 3 de la mañana. Un Oxxo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas está prácticamente vacío. Solo una trabajadora permanece dentro del establecimiento. Todo parecía normal hasta que una pequeña figura aparece en el fondo de uno de los pasillos. La figura parecía cruzar rápidamente frente a las cámaras. Por su tamaño y apariencia muchas personas aseguraron que era una niña. Pero hay algo bastante extraño. Nadie parece haberla visto entrar, ni tampoco se distingue claramente dónde salió. Y apenas unos segundos después desaparece.
El video comenzó a hacerse viral en redes sociales y rápidamente surgió una teoría. Algunos usuarios aseguraban que la cámara había captado el supuesto fantasma de una niña. Claro que también existen explicaciones mucho más normales. Podría tratarse de una persona, una sombra, un reflejo o un efecto hecho por la cámara. Pero hasta ahora nadie ha podido determinar con certeza qué aparece en las imágenes. Y quizás esa ha sido lo más inquietante, porque si realmente era una niña, ¿qué hacía sola dentro de un Oxxo a las 3 de la mañana? Y si no lo era, ¿qué fue exactamente eso que se cruzó por los pasillos? El relato de una cajera que menciona que vivió el momento más aterrador de toda su vida. La tienda ya estaba cerrada. Las puertas permanecían aseguradas y ella se encontraba trabajando completamente sola. Pero mientras acomodaba la mercancía, escuchó que la alarma comenzó a sonar. Fue a revisar qué estaba pasando y entonces lo vio. Había un cliente dentro de la tienda. El problema era que nadie había abierto la puerta. La empleada, completamente asustada, comenzó a preguntarse cómo había entrado. Según su relato, durante el turno nocturno, las puertas permanecían cerradas y los clientes eran atendidos desde afuera. Entonces, ¿cómo había llegado aquel hombre hasta el interior? La historia se volvió viral después de que la propia cajera contara lo que sucedió en TikTok, incluso entre lágrimas describiéndolo como que el peor susto de su vida. Y aquí vino lo importante. La historia no terminó simplemente con encontrar un supuesto cliente. La trabajadora aseguró que la situación la dejó completamente aterrada, porque cuando trabajas solo de madrugada, una cosa es escuchar que alguien golpea la puerta, pero otra muy diferente es descubrir que alguien ya está dentro y tú nunca lo viste entrar. Era de madrugada y un empleado de Oxxo se encontraba completamente solo durante su turno. La tienda estaba tranquila, no había clientes y no había ruido. Hasta que, mientras se encontraba en la parte trasera del establecimiento, comenzó a escuchar algo. Pasos. Venían de la bodega. El empleado podía escuchar claramente cómo alguien caminaba sobre la basura que había en el suelo. Lento, de un lado a otro, como si alguien estuviera buscando algo. Pero había un problema, que él estaba solo. Y estaba seguro de haber cerrado las puertas. Tomó su teléfono y encendió la cámara antes de salir a revisar. Abrió la puerta de la bodega y miró alrededor. No había nadie, ni un cliente, ni otro empleado. Nada. Sin embargo, según contó posteriormente, según después de aquello, comenzó a notar incluso un fuerte olor a incienso dentro de la tienda. Nunca descubrió que había provocado los pasos y probablemente esa era la peor parte de trabajar solo durante la noche. Cuando escuchas que alguien camina detrás de ti, puedes ir a comprobarlo, pero cuando llegas y no hay nadie, ya no sabes si realmente estás solo. Era de madrugada, y un empleado se encontraba acomodando mercancía durante su turno. La tienda estaba tranquila, no había clientes cerca, y mientras trabajaba pasó frente a uno de los refrigeradores y notó algo raro en el reflejo de la puerta. Una sombra. Al principio pensó que era suya, hasta que se movió. El empleado también se movió, pero la sombra no lo hizo al mismo tiempo. Por un instante parecía que había alguien parado detrás de él. Se dio la vuelta y no había nadie. Volvió a mirar al frente y la sombra seguía ahí. La historia se volvió viral después de que el empleado compartiera las imágenes asegurando que había captado algo paranormal durante su turno nocturno. Y aquí viene lo más inquietante. Un reflejo debería seguir tus movimientos, pero ¿qué pasa cuando el reflejo parece moverse por su cuenta? Tal vez fue un efecto de iluminación. Tal vez había alguien fuera del cuadro, o tal vez era de madrugada. O el empleado no estaba tan solo como pensaba. Buenas madrugadas, son las 3:30 de la madrugada y pues me tocó planogramear, pues sí, lo que es cerveza. Pero estoy aquí y de repente checo hacia el espejo y digo, ¿qué mierda es eso? Ahorita lo van a ver, miren. Miren, chavos, no sé si lo logren a ver. Pero ahí hay una sombra, chavos. ¿Ya lo vieron? Vamos, ahorita se lo voy a marcar. Pero ahí es una sombra. Bueno, no sé si lo logren a ver. Pero que yo me muevo, no se mueve esa sombra. ¿Sí?
Desde donde yo lo estoy viendo, lo veo muy real. Veo, miren. ¿Ya vieron, chavos? What the fuck. Y hasta aquí llegamos con algunos misterios y experiencias aterradoras ocurridas en Oxxo. Algunos de estos casos tienen explicaciones que probablemente nunca conoceremos, y mientras otros simplemente nos dejan con más preguntas que respuestas. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al Archivo Cero y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Nos veremos en el próximo video.